Resulta que el Señor me dio una palabra esta semana y ha sido de mucha bendición para mi vida. Bueno, hace rato que ya el Señor me había dado esta palabra y bueno, le pedí al Señor que me diera la palabra para este día. Y lo normal sería que de acuerdo al evento que vamos a tener, tenía que ser algo de fe, algo de guerra, ¿no? Preparándonos para la batalla, con el escudo, con la espada, ¿no? Como guerreros, preparándonos. Y resulta que no. Y yo le digo, Señor, ¿realmente querés que hable esto? Y sí, toda la semana esta palabra estuvo ardiendo en mi corazón. Por eso hoy vamos a estar en modo amor, no en modo guerra, en modo amor. Y le digo, Señor, ¿por qué? Y me venía a la mente esos pasajes cuando el Señor primero envía a los 12 a sanar, a predicar, los envía. Y después envía a 70 a predicar, a sanar, a liberar. Y el Señor lo que hacía era el círculo íntimo de Él, ¿no? Y Él le gustaba estar con ellos. Él pasaba tiempo con su círculo íntimo. Él necesitaba estar con ellos y ellos necesitaban estar con Él. Y antes de enviarlo, Él estaba con ellos, a sola con ellos, para ministrarles. Y me imagino que tanto los 12 como los 70, cuando los envió, estarían con ansiedad, tal vez con preocupación, porque iban a hacer algo que nunca habían hecho, con expectativa, porque el Señor los enviaba a predicar, a liberar, a sanar a las personas. Me imagino que tal vez se sentirían con ansiedad, ¿no? Con temor. Pero después que dice que volvían gozosos y alegres por lo que el Señor había hecho a través de ellos. Y el Señor otra vez dice que los ponía aparte y estaba con ellos. Cuando volvieron los 70 les dice, ellos volvían contentos y Jesús le dice, sí, yo vi a Satanás caer como un rayo, pero no se gocen por eso, gócense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. O sea que toda la gloria que ellos vivieron, el Señor los lleva aparte a un momento de intimidad y les dice todo muy lindo, pero vuelvan a lo esencial, a lo más importante, es que sus nombres están escritos en el libro de la vida. A lo más simple, a lo más sencillo. Y a veces hay muchas cosas que nosotros hacemos. Y yo, por ejemplo, ¿cuántos han tenido una semana difícil? Esta semana, por lo menos yo, ha sido complicada, ¿no? Y bueno, no es casualidad. Y bueno, no sé, yo he estado rompiendo brujería, hechicería, he tenido que hacer guerra espiritual. No sé cuántos habrán ungido las puertas. Yo ungí las puertas de mi casa con la sangre de Cristo. He hecho todas esas cosas. Y o sea que he tenido que estar en modo de guerra, en modo profético. Pero en este momento vamos a estar en este modo amor, donde el Señor quiere que estemos con Él y Él con nosotros, en una intimidad con el Señor. ¿Por qué? Porque yo quisiera compartir con algo, espero que no me malentiendan, que no me malinterpreten. Y
Sabemos que estamos en un tiempo de conquista, ¿no? Venimos conquistando domingo tras domingo. Una de las cosas que también necesitamos conquistar es nuestros temores. A veces nuestros temores nos traicionan y dicen que el temor es principalmente el temor a la muerte. Es lo que todo ser humano tiene. Es lo que trajo el pecado. Es la primera consecuencia, ¿no? Es el temor a la muerte. O sea que el temor está en el ser humano. Y no es solamente, no podemos ser libres reprendiéndolo solamente, reprender el espíritu de muerte, sino que la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a conquistar el temor en nuestra vida. Amén. Pero yo quiero que vos puedas experimentar algo y mirar las cosas desde otra perspectiva. Vamos a leer en Primera de Juan, en capítulo 4, del versículo 13 al 19. Primera de Juan 4, 13. Dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. El apóstol Juan es el apóstol del amor. Lo conocemos así, por el apóstol del amor. Sabemos que escribió el Evangelio, las cartas de Juan, el Apocalipsis. Y en todas ellas habla del amor. Y los escritos de Juan son diferentes a los otros escritos de los evangelios, de las cartas. Juan habla más de la esencia. Juan habla más del ser que del hacer. De la esencia nuestra, de quiénes somos. De la esencia de Dios, de quién es Dios, de quién es Jesús. Por ejemplo, Juan es el que más habla de Jesús, diciendo: Jesús, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor. Está hablando de quién es. Y habla de Jesús dando a conocer a Dios, al Padre. Y dándolo a conocer de una manera diferente a como era conocido en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Jesús dijo: yo les he dado a conocer a mi Padre, les he dado a conocer un nombre, de quién es Dios, y lo dio a conocer a Dios como Padre. Fíjense que Jesús, cuando habla, Él no dice Dios, Él dice Padre, mi Padre, mi Padre. Él, cuando no dijo Padre, he dado a conocer tu nombre, el nombre del Padre. Y no solamente mi Padre, Él dice vuestro Padre. Amén. Y Juan está hablando de eso, de la esencia, del ser. Y podríamos decir que hablar del amor es ser
débil, es ser flexible, es ser tal vez blando, hablar del amor. Y podríamos decir que Juan era blando, era débil, porque hablaba del amor. Pero sin embargo, si nosotros vemos las cartas de Pablo, era más cortante que los demás. Porque Juan decía, el que peca es del diablo. Así nomás. Si pecás, sos del diablo. A ninguno de nosotros apóstoles nos hemos leído que hayan dicho esas cosas. Por ejemplo, Juan decía, el que no ama a su hermano es homicida. Si no amas a tu hermano, sos un asesino, un homicida. Así hablaba Juan. ¿Cómo? Si es el apóstol del amor. ¿Por qué habla así? Porque sabemos que amar no significa ser blando. No es sinónimo de ser blando, de que todo es válido, no. Como decía hoy Marcela, la ley hay que cumplirla. Pero es la ley del amor, ¿cierto? Y Juan era así. Era cortante. Y también, si nosotros leemos, algo aparece de la personalidad de Juan. ¿Quién era Juan? Este joven, Juan, ¿quién era? ¿Cómo era Juan? Él tenía una personalidad un poco complicada, aunque es poco lo que se habla, pero en lo poco que dice en los evangelios vemos que Juan tenía una personalidad media complicada. Tal es así que tanto él, Juan, como Santiago, en un momento querían que descendiera fuego del cielo sobre Samaria. ¿Cómo? Si era el discípulo del amor, si era el apóstol del amor. En un momento le dice Juan, a Jesús le dice, Señor, ¿no querés que hagamos descender fuego del cielo sobre Samaria y que los consuma a todos? ¿Y dónde está el amor? ¿Qué le pasó a Juan? Tal es así que Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque parece que tanto Santiago como Juan tenían un carácter medio complicado. Tenían una personalidad media complicada. Y Jesús les dice, ustedes son Boanerges. Y dice que Boanerges significa hijos del trueno. ¿Y qué significa hijos del trueno? Significa ira violenta. No solamente ira, sino que era una ira violenta. Así era Juan. Así era el discípulo del amor. Tenía una ira violenta. Tenía una personalidad explosiva. O sea que pasaba del amor al odio en un segundo. Ese era el apóstol Juan. Lo que pasa que, bueno, tenía un antidiseño, ¿no? Se ve que el enemigo se había encargado de que su diseño fuera cambiado. Pero tenía una personalidad complicada, un carácter muy complicado. Yo creo que cuando Jesús les dijo, ustedes son Boanerges, no fue un halago. Para mí les quiso decir, tienen un carácter bastante complicado, tienen un problema que necesitan arreglar. No fue como Pedro que le dijo, vos sos Simón, pero serás llamado Pedro, ¿no? A esto les dijo, ustedes son hijos del trueno, tienen una ira violenta. En otro momento, dice que se le ocurrió a Santiago y a Juan, parece que eran muy unidos, eran muy parecidos. Se le ocurrió que cuando Jesús estuviera reinando, ellos estuvieran uno a la izquierda y otro a la derecha. O sea que tenían un problema de orgullo los muchachos. Problema de orgullo, de vanagloria. Eran egoístas. Así era el apóstol Juan, ¿no? El apóstol del amor. Parece que tenía un problema de orgullo.
de vanagloria, quería ser superior a los demás, quería tener el primer lugar. No le importaba a los demás, él quería estar al lado de Jesús, reinar con él. Y los demás que se la arreglen. Quería ser superior. O sea que tenía un problema complicado. Ese era Juan, el apóstol del amor. Pero Juan tenía algo. Dice que él se recostaba en el pecho de Jesús. Donde iba Jesús, ahí iba él. Y él entendió algo que yo deseo que el Señor nos ayude a que podamos entenderlo. Él era el discípulo amado. Y si nosotros leemos el Evangelio y las cartas, él siempre hablaba de él como el discípulo amado. El discípulo a quien Jesús amaba. El discípulo que Jesús ama. Él se refería a él como el amado. Y él pudo entender algo, lo que es realmente ser amado. Él vio las cosas desde otra perspectiva. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos aprender? Por lo general, se nos ha enseñado de que no está mal, es nuestro esfuerzo por querer amar a Dios, mi esfuerzo por amar a Dios, mi esfuerzo por obedecer a Dios, es mi esfuerzo por querer acercarme a Dios, el esfuerzo que yo hago por querer servir a Dios. Y eso está bien, pero es desde la perspectiva mía hacia Dios. Es yo tratando de acercarme a Dios. Es mi esfuerzo por querer ser agradable a Dios. Pero a veces eso nos pone en una situación limitada. ¿Por qué? Porque el enemigo se aprovecha. ¿Por qué? Porque nunca vamos a llegar. Porque siempre nos vamos a quedar cortos. Porque nunca vamos a amar a Dios como debemos amarlo. Nunca lo vamos a obedecer como debemos obedecerlo. Nunca vamos a llegar a llegar a lo máximo. Siempre nos va a estar faltando. Y ahí es cuando va a aprovechar el enemigo a acusarnos y a decirnos: ves que no podés, ves que, como decía hoy Marcela, por ahí pecamos y nos cuesta vencer las tentaciones, o nos cuesta decir que no a las cosas malas, y nos cuesta decir sí a lo que debemos decir sí. Y como también habla ahí el libro de Romanos, esa lucha interior, ¿no? Lo malo que no quiero hacer, eso hago, y lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Pablo decía: miserable hombre de mí. Y así a veces nos sentimos miserables, por más que tengamos 20 o 30 años de creyentes, de cristianos. Pero no es que lo hacemos voluntariamente, porque una cosa es decir: bueno, total, Dios me ama, yo puedo hacer lo que quiero. No, yo le estoy hablando a los hijos de Dios, a los que aman a Dios. A vos que estás queriendo buscar a Dios, querés acercarte más a Dios, querés que Dios te bendiga, querés vivir bien, a vos te amo. Pero a veces caemos y vemos como que la vida cristiana es una carga que no podemos llevar. Se nos hace insoportable. Por eso muchos creyentes vuelven atrás.
Dicen, no, es imposible vivir la vida cristiana, no puedo. Y se vuelven atrás. O tal vez se ponen máscara. En la iglesia son una cosa y fuera de la iglesia son otra. ¿Por qué? Porque es el esfuerzo humano por querer agradar a Dios. Y el enemigo se aprovecha a acusar. Pero el apóstol Juan entendió las cosas diferentes. Él lo miró desde otra perspectiva. Él dice, yo soy el amado. Dios me ama. Por eso vamos a leer el verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dos cosas. Hemos conocido. Si yo les digo, ¿cuántos saben que Dios nos ama? Todos van a decir, amén. Yo sé que Dios me ama. Sabemos que Dios nos ama. Lo sabemos. Pero fíjense lo que dice después. Y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Una cosa es saber que Dios nos ama, otra cosa es creer que Dios nos ama. Es creer en el amor de Dios. Por eso realmente creemos que Dios nos ama. Creemos que Él nos ama. Pero una cosa es que Dios nos amó. Como dice, Dios nos amó. Se entregó por nosotros. Jesús nos amó en el pasado. Acá dice, y creer en el amor que Dios tiene ahora para con nosotros. ¿Crees ahora que Dios te está amando? Cuando te vayas de este lugar y vayas a tu casa, vas a seguir creyendo que Dios te está amando, que estás en el amor de Dios. Cuando estás pasando por una situación difícil, no sé, cualquier problema que estés pasando, vas a estar creyendo de que Dios te está amando. Que estás en el amor de Dios. Y así es como se sentía Juan. Yo soy el amado. Dios me ama. Yo estoy sumergido en su amor. Donde yo vaya, soy el amado de Dios. Estoy en su amor. Y es diferente a decir, yo amo a Dios. No. Dios me ama a mí. El saber de que Dios me ama. Por eso Pedro, cuando Jesús, en el último capítulo de Juan, Jesús le dice a Pedro, lo pone aparte y le dice, Pedro, ¿me amas? Y ahí las palabras que le dice Jesús y las que dice Pedro son diferentes. La palabra amor. Jesús le dice, ¿me amas? Le está diciendo con el amor de Dios. Pedro le dice, Señor, tú sabes que aunque la Reina Valera dice que te amo, en el original dice, tú sabes que te quiero. Que es diferente. Porque el amor de Dios es diferente al amor, al te quiero nuestro, ¿no? Es una palabra que va más de amistad. Es diferente. Y Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas con el amor de Dios? Pedro le dice, Señor, tú sabes que te quiero. No estaba a la altura que Jesús lo quería llevar. Y al final Jesús se pone al nivel de él y le dice, Pedro, ¿me querés? Pedro le dice que se pone triste. Señor, vos sabés todas las cosas. Vos sabés que yo te quiero. No había llegado al nivel que tenía que llegar. Y así somos nosotros. Pero Juan lo entendió diferente. Él dijo, Señor, yo te amo, pero sé que nunca voy a poder amarte como debe ser. Pero una cosa sé, que vos me amás a mí. Y yo creo en ese amor de que soy amado. Cree que vos me amás y me vas a seguir amando. Haga lo que haga o diga lo que diga.
haga lo que tenga que hacer o no haga lo que no tenga que hacer, Dios me va a seguir amando. Así veía las cosas el apóstol Juan. Él lo había entendido así. Y esto nos da seguridad. El saber que Dios me ama, me da confianza, me da seguridad y el temor se va. Este amor se manifiesta hacia los demás. Por eso Juan habla mucho del amar a los demás. Se manifiesta. Dios me ama a mí y yo amo al que está alrededor mío. Amén. Se manifiesta así. Y a veces el Señor nos pone en circunstancias de que es difícil amar, porque somos difíciles. Y algunos somos más difíciles que otros para que nos amen. Pero el Señor Él sabe cómo hacer las cosas, sabe cómo tratar con nosotros, como lo hizo con los discípulos. Los puso todos juntitos y debe haber habido bastante chisporroteo con los discípulos. Es como, ¿vieron? Los que han trabajado con lijas. Si uno agarra 2 lijas y las frota, las 2 lijas, va a llegar el momento que se van a poner lisita las 2. Y así somos nosotros. Somos como esas lijas. Algunos unas lijas más gruesas, otros más finas, pero somos como las lijas. Y el Señor en su sabiduría nos pone juntitos y nos frota. Somos difíciles, somos así, porque somos seres humanos, cada uno tiene su personalidad, su carácter. Unos son más dóciles, otros no, porque somos así y no podemos amarnos en nuestra propia fuerza, a menos que tengamos el amor de Dios. Y el Señor nos pone en circunstancias y en situaciones donde sale a flote lo que somos para pulirnos. Y a veces uno escucha decir, ¿no? ¿Cuántos habrán venido al pastor y le habrán dicho: pastor, ore porque en el trabajo hay una persona que es inaguantable, es insoportable, no la aguanto más, ore porque para que ese espíritu se vaya? Y cuando va al trabajo empieza: te reprendo, espíritu, y empieza a atar y a reprender. Ese espíritu lo está molestando. Sí, a veces pasa eso, es espiritual, ¿no? Y a veces atando, echando fuera se soluciona, pero a veces no pasa nada. ¿No será que el Señor te puso ahí para pulirte? Para que, no para tratar con esa persona, sino con vos, o con ese pariente, o con ese familiar, ¿no? Que tal vez tenemos que convivir y que se hace difícil amar. Y a veces, por eso tantas peleas, tantos hogares destruidos, ¿no? Tantos divorcios, tantas cosas, porque decimos: no lo soporto. Ya está. Y queremos que esa persona cambie. Siempre lo primero que queremos es que el otro cambie. Que el otro cambie. Y señalamos al otro. ¿No será que el Señor quiere que nosotros cambiemos? Que seamos nosotros. ¿No será que el problema somos nosotros y no el otro? Yo siempre aprendí a mirarme a mí mismo. ¿No será que yo soy el problema y no el otro? Y como hijos de Dios debemos ser superiores. Si respondemos de la misma manera, nos ponemos a la misma altura de esa persona. En cambio, si decimos: no, Dios está conmigo, el amor de Dios está en mí, eso voy a manifestar. Ahí se ve que hay algo superior en nosotros. Hay algo que es superior y tiene que manifestarse.
tiene que manifestarse. Si no, somos como cualquier otra persona. Una de las cosas que yo uso mucho, porque a mí siempre me gustó ver las cosas buenas de las personas, mirar los dones o las capacidades de las personas, o ver cuando una persona sabe hacer algo. A mí me gusta, lo disfruto. Disfruto cuando alguien sabe hacer algo y me gusta verlo. Y a veces se lo digo. Cuando hace algo, cuando sabe hacer algo, cuando tiene una capacidad. Y me gusta y disfruto. Y eso me ayuda a no mirar lo negativo. El ver lo bueno, lo positivo de esa persona, porque algo bueno tiene. No todo es malo. Algo bueno tiene. Además, Jesús murió por esa persona. ¿Quién soy yo para juzgar? Sea quien sea, o haga lo que haga. Por eso que es bueno. Nuestra tendencia es siempre mirar lo malo. Es como cuando se pinta una pared, ¿no? Pintan una pared de blanco y queda una manchita negra ahí. Cuando alguien lo ve, en vez de decir, mirá qué linda quedó pintada la pared de blanco, no, lo primero que dice, qué lástima la manchita esa que está ahí. Así somos los seres humanos. Así somos. En vez de mirar lo bueno, miramos la manchita que tiene la persona. Somos así. Pero los hijos de Dios somos diferentes. Si hemos conocido el amor de Dios, somos diferentes. Miramos las cosas desde otra perspectiva. Debemos tomar la iniciativa nosotros. Uno debe tomar la iniciativa como hijo de Dios. Aunque es difícil. Es difícil. Uno debe tomar la iniciativa. Por ejemplo, yo no me considero haber sido un buen hijo ni me considero ser un buen padre, pero me he esforzado a ser un buen hijo y me esfuerzo por ser un buen padre. Mis padres, tuve la bendición de tenerlos, de disfrutarlos, de que me amaran y poder disfrutarlos como padre y ser queridos. Por eso a mí se me hace difícil entender a las personas que no han tenido papá o han sido maltratados por los papás. Se me hace difícil entenderlo porque yo no lo viví eso. Pero mi mamá era una persona cariñosa y que lo demostraba. ¿Verdad, Mica? Ella demostraba, era más demostrativa. Mi papá, carácter más fuerte, le costaba demostrar el cariño. Pero los dos se esforzaron para que nosotros 4 hermanos estuviéramos lo mejor posible. Lucharon toda su vida, se esforzaron, trataron de hacer lo mejor, de dar lo mejor toda su vida, de darnos lo mejor. Por ejemplo, yo le decía a mi mamá, me admiraba de ella, de cómo cuando los momentos, porque pasábamos momentos de abundancia y momentos de escasez. Y los momentos de escasez me asombraban porque nunca nos dijeron hoy no hay para comer. Siempre había para comer. No sé cómo hacía mi mamá, pero siempre ella ponía la comida. Como tal vez nos ha pasado, a nosotros te ha pasado a vos. ¿No? Que uno anda con lo justo y cómo hacer. Y bueno, ella tenía esa habilidad. Y mi papá
eran 11 hermanos, criados como se criaba antes, con rudeza, ¿no es cierto? Que el padre tal vez pasó de generación a generación, tal vez mi bisabuelo fue criado así, una persona recta que se criaba con el relenque, ¿no es cierto? A los palos. Y se demostraba el amor tal vez dando cosas, ¿no? Bueno, te doy de comer, te visto, y se demostraba el amor así. Y así fueron criados ellos, y tal vez fuimos criados nosotros. De esa forma. O sea, demostrar el cariño no de una manera material, ¿no es cierto? Es la manera de mostrar el cariño. Mi papá fue así, pero él se esforzaba por querer demostrar el cariño con una palabra o con un beso, con un abrazo. Y le costó. Y yo sabía eso. Entonces yo, en vez de decir, no, la Biblia dice, porque bueno, ellos fueron pastores, pero son cosas que se vienen arrastrando. Estamos en proceso. Y yo podría haber dicho, no, pero ustedes tienen que demostrarme el amor como debe ser, porque son mis padres. No. Yo como hijo, yo traté de ayudarlos. A mi mamá no tanto, pero a mi papá sí. Yo, por ejemplo, por mucho tiempo no les daba un beso. Cuando los veía les decía buen día, buenas tardes, y no les daba un beso. Y después, de a poco, con un beso, después un abrazo, después un te quiero, de a poco, ayudarlos. Porque sé que ellos se esforzaban, ¿no? Y tal vez vos decís, bueno, pero yo estoy en una situación que es difícil amar o querer a esa persona. Como hijo tal vez vos decís, bueno, pero lo que pasa es que mi papá me trata mal o mi mamá, no. Bueno, como hijo, da el primer paso. Por ejemplo, hoy, el día de la madre, bueno, mamá te quiero, mamá gracias por lo que haces por mí. O como padre, dale un abrazo a tus hijos. Es una manera de demostrar el amor, de ayudar a amar. Una vez aprendí, miren, lo aprendí de un cura. Era un cura que fue famoso en un tiempo, porque a veces aparecía por televisión. Era un viejito que le gustaba cómo hablaba. Y una vez lo escuché hablar por televisión. Y él decía, hablaba de los hijos. A tus hijos, dice, agarrar y abrazar. Abrazar, aunque le duele, dice, pero abrazar. Y más cuando son adolescentes, ¿no? De una edad tan difícil. En vez de estar reprochándole, en vez de estar juzgándolo, diciéndole no hagas esto, no hagas lo otro, abrazar. Agarrar y abrazarlo aunque le duele, pero abrazar. Y yo aprendí de eso. Abrazar. A veces con simplemente un abrazo, un beso, un te quiero, podés traer liberación a una persona. Podés traer restauración a una persona. Podés traer restauración a tu hijo. Y aún más, podés hacer que tu hijo conozca a Jesús. Simplemente con un abrazo, con un beso, con un te quiero, en vez de estar juzgando. En vez de estar diciéndole, mirá lo que haces, mirá. Y ese es el amor. No es que uno permite todas las cosas, no. Porque ahora
se han ido al otro extremo, ¿no? No, hay que amarlo y bueno, y chu ahí, y bueno, no hay que decirle nada porque se estigmatiza. Hay que tener cuidado. No, el amor es firme, ¿no? Es firmeza. Lo que es no, lo que es sí. Pero lo más importante es que se sientan queridos. Amén. Que se sientan amados. ¿Por qué? Porque así nos trata Dios. Porque Él nos ama como somos. No por lo que hacemos o dejemos de hacer, sino nos ama porque nos ama. Una vez yo ya lo había comentado, en esos momentos que uno está con el Señor, le digo: Señor, ¿cuál es tu necesidad? Porque yo estoy lleno de necesidad. Yo estoy lleno de necesidades, siempre te estoy presentando mis necesidades. Pero Señor, ¿cuál es tu necesidad? Porque yo sé que vos tenés una necesidad, aunque sos Dios. Y fue como una voz en mi espíritu, una voz suave, dulce, y habló a mi espíritu, a mi corazón. El Señor me decía: mi necesidad sos vos. Te necesito para amarte. Mi necesidad es tener muchos hijos. Necesito tener muchos hijos para darles mi amor, para amarlos. Esa es la necesidad de Dios. Para eso Dios nos creó, para amarnos. Solo para eso Dios nos creó, para amarnos. Por eso esa es la necesidad que Él tiene, de tener muchos hijos para poder amarnos. Y eso es lo que necesitamos entender. Y eso es lo que Él ha puesto en nosotros. Lo ha puesto en nosotros. Por eso Jesús dice: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Porque Él ha puesto de su amor en nosotros. Y si nosotros, ¿para qué queremos los hijos nosotros? ¿Para qué? No es para cobrar un plan. Ese no es el propósito. Es para amarlos. Para amarlos. Para disfrutar de ellos. Para darles de nosotros. Para perpetuarnos en ellos. Por eso le dejamos herencia. Porque nos perpetuamos. Se perpetúa nuestro nombre. Se perpetúa nuestro ADN en ellos. Por eso, digan lo que digan muchos evangélicos, yo creo que Dios desea prosperarnos. Amén. Porque la prosperidad es parte del Evangelio. Digan lo que digan, la prosperidad es parte del Evangelio. Amén. No es solamente la vida eterna, no es solamente la salvación, es prosperar en todo. En lo material también. En lo material también. Amén. Es el deseo de Dios. Como dice la Biblia, si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios dice: pídeme y te daré por herencia las naciones. Si Él entregó a Jesús, lo ha entregado todo, nos ha dado todo. Ese es el deseo de Dios.
no es solamente la salvación, es todo. Es su nombre, su ADN en nosotros, que esté en nosotros y se ha pasado a nuestra generación. Y no solo carnal, sino espiritual también. Hijos espirituales. Es el ADN de Dios que tiene que pasar. Ese es el deseo de Dios. Por eso dice la Biblia, el hombre bueno dejará herencia a sus nietos, no dice a sus hijos en Proverbios. El hombre bueno, dice, dejará herencia a sus nietos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de generaciones que desea tener muchos hijos para darle su amor, para que disfruten de su amor, de su comunión. Y Juan lo entendió así. ¿Y cómo podemos recibir eso? ¿Cómo es que se manifiesta ese amor? ¿Cómo se manifestó? En la cruz. El versículo 17 dice, para ir terminando, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como es Jesús. El amor de Dios nos lleva a la cruz, porque esa es la manifestación del amor de Dios. Y Juan lo entendió, porque Juan fue el único de los discípulos que estuvo con Jesús en la cruz. Dice que estaba María, la madre de Jesús, su hermana, María Magdalena, y Juan, ese jovencito que no entendía nada, porque nadie entendía nada, lo que estaba pasando. No sabían lo que estaba pasando, no era lo que ellos esperaban. De repente, su Salvador, su Señor, estaba en una cruz. Dice que es en pleno día, en mediodía, la tierra se llenó de tinieblas. Fue la congregación de tinieblas, de demonio más grande. Se habían congregado porque el Hijo de Dios estaba siendo crucificado. Imagínense, dice que se llenó de tinieblas la tierra. El Salmo 22 describe claramente esa situación. Nosotros siempre hablamos del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero para poder entender el Salmo 22 necesitamos leer el Salmo. Para entender el Salmo 23 necesitamos entender el Salmo 22. Para poder experimentar el Salmo 23 necesitamos experimentar el Salmo 22. ¿Por qué? Porque está hablando de la crucifixión. Porque empieza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fueron las palabras de Jesús en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. En ese momento, el Hijo de Dios estaba siendo crucificado. No es que lo estaban asesinando, Él estaba entregando su vida. Él estaba permitiendo que la muerte lo tocara. Él podía haber dado la orden, dice, a 12 legiones de ángeles, estaban preparadas. 12 legiones de ángeles estaban esperando la orden de Él para que vinieran a rescatarlo. Y no lo hizo. Y en el Salmo 22 está citando esas tinieblas cuando dice, fuertes toros de Basán me han rodeado. Cuadrilla de malignos me han cercado para comer mis carnes.
todos mis huesos sean descoyuntados. El Salmo 129 dice: los grandes surcos han hecho en mi espalda los aradores, hablando de ese látigo de Roma que destrozó su espalda. Esa era la situación en la crucifixión. El apóstol Juan estaba ahí. Juan estaba contemplando eso. Yo me imagino en ese momento de dolor, porque Juan dice que su don redentivo era el don de misericordia. El don de misericordia está donde está el dolor. Por eso estaba, yo me imagino, abrazando a María, la madre de Jesús, porque en ese momento María se estaba cumpliendo lo que el ángel le dijo: una espada traspasará tu propia alma. Porque ella era muy difícil, porque veía a su hijo como el salvador del mundo, pero también era su hijo carnal. Ella estaba viendo a su hijo que estaba siendo crucificado, y esa espada estaba atravesando su alma, y en ese dolor estaba Juan. Yo me imagino diciéndole: Señor, no entiendo lo que está pasando, no lo entiendo, pero ahora nosotros lo podemos entender y podemos decir: Señor, estás ocupando mi lugar. Señor, yo tenía que estar en esa cruz. Yo tenía que estar en esa cruz, Señor. Porque en ese momento, todo el juicio de Dios, por el pecado que era para mí, para vos, lo que Jesús estaba sufriendo, era el castigo de nuestra paz. Amén. Era el castigo por nuestro pecado. Era lo que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Ese juicio era lo que nosotros teníamos que experimentar. Pero Él dejó su trono de gloria y ocupó nuestro lugar. Él ocupó mi lugar. Y el juicio de Dios cayó sobre Él. ¿Por qué? Porque me amó. Amén. Amén. Y se entregó por mí y por vos. Es el precio que pagó por tu rescate, porque nos amó. Tanto nos amó que dio su vida por nosotros. Y por eso, desde esa perspectiva, sabemos que podemos vivir la vida cristiana sabiendo que Él me ama. Que Él me ama. Más allá de lo que puedo hacer o no haga, Él me seguirá amando. Y vaya donde vaya, aunque vaya hasta el último rincón de la tierra, ahí va a estar Él buscándome. Él me va a estar buscando. Él siempre me va a estar buscando. Aunque yo lo rechace, aunque yo diga no quiero saber nada con vos, Él me va a estar buscando, porque ese es su amor. Ese es el amor de Dios. Siempre me va a estar llamando, siempre me va a estar esperando, siempre va a estar mirando, como la parábola del hijo pródigo que esperaba que su hijo volviera. Ese es el amor de Dios. Y por ese amor es que nosotros estamos acá. Y confiando en ese amor, es que sé que todo lo que Dios tiene es para mí. Como dice ahí, como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Qué significa? Que todo lo que Dios le ha dado a Jesús es para mí. Que cuando yo me acerco a Dios,
Dios no me mira a mí, Él mira a Jesús, el sacrificio de Cristo. Él no mira mi pecado, Él no mira mi condición, Él mira lo que Jesús hizo. Y por mi fe en la obra de Cristo, por mi fe en su sangre, es que soy acepto en el amado. Y todo lo que Jesús es, yo soy. Por eso que, ¿cómo es Jesús en este momento? ¿Cómo es Jesús? No es como Jesús hace 2000 años, no. ¿Cómo es ahora? Jesús está enfermo, no. Jesús está sano, sí. En Él no hay enfermedad. Y bueno, así somos nosotros. Jesús es pobre, no. Él es rico. Así somos nosotros. Jesús está lleno de vida, sí. Así somos nosotros. Como Él es ahora en el cielo, así somos nosotros. Ahora. Esa es la vida cristiana. Porque es lo que Dios nos ha dado. Todo lo que Jesús es. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo por nosotros. Todo lo que Jesús recibe, lo recibimos nosotros. Todo lo que el amor del Padre es hacia Jesús, lo recibimos nosotros. Por eso que cada uno puede decir: yo soy el amado. Como decía Juan, soy el amado. Los varones podemos decir: yo soy el amado. Y como le dijo a Daniel, soy muy amado. Las mujeres pueden decir: soy muy amada. No importa lo que pueda pasar, no importa mi situación, soy el amado de Dios. Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama. Diga lo que diga el diablo, Dios me ama. Pase lo que pase, Dios me seguirá amando. Amén. Por eso, no sé cuál es tu situación. Puedes decir: Señor, yo sé que vos me amás. Cerrá tus ojos y que puedas experimentar ese amor. Que lo puedas experimentar. Sentíte amado por Dios. Sentíte amado por Dios. Porque ese perfecto amor echa fuera el temor. No es para sentirte triste, sino es para justamente experimentar el gozo del Señor. Para que puedas descansar en Él, cualquiera sea tu situación. Para que puedas experimentar la paz y el gozo de Dios. De sentirte que sos amada de Dios. De que Él te ha perdonado. No sé cuál haya sido tu pecado. Tu pecado ha sido perdonado. Amén, Señor. Ha sido aceptado. Tal vez no sabes lo que es ser amado. No lo has experimentado. Por eso el Señor quiere amarte en esta mañana, que puedas experimentar ser amado por el Padre. Tal vez te sentís culpable. Y en este Día de la Madre, siento que tal vez te sentís culpable
Tal vez hay una situación, el enemigo ha tratado de tapar, que cada vez se está manifestando de una manera más terrible. El tema del aborto. Nosotros sabemos como hijos de Dios